panel que te está escuchando, están todos conectados desde las diferentes sedes y delegaciones de la ANEL. Así que nos da mucho gusto recibirte en esta ciudad, no solamente aquí, así que también para toda nuestra escuela, ¿sí? El título de la conferencia que nos propone Domenico para el día de hoy se titula Efectos de formación y efectos de subjetivación en la presentación de enfermos. Un título ya de entrada muy sugerente, vamos a desprender seguramente muchas cuestiones. Domenico Cosenza es psicoanalista en Milán, AME, miembro de la SLP, Scuola Lacaniana de Psicoanálisis, y de la AMP, Asociación Mundial de Psicoanálisis. Recientemente fue nombrado AE, analista de la escuela, y es el actual presidente de la Eurofederación de Psicoanálisis. También es profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Pavia y docente del Instituto Freudiano. Es autor de varios libros, algunos de ellos traducidos al español, como ser El muro de la anorexia nerviosa, La comida y el inconsciente, y Jacques Lacan y el problema de la técnica en psicoanálisis. Como les decía, le damos la bienvenida a Domenico, nos da mucho gusto poder tenerlo aquí, y quería enmarcar esta conferencia en lo que es nuestro instituto y particularmente en el programa, en la actividad del programa de presentación de enfermos que está empezando a funcionar en ANEL con bastante fuerza en varias ciudades, con lo cual nos viene muy pero muy bien escucharte el día de hoy, y entonces bueno, vamos a dar lugar a tu conferencia y luego abriremos un espacio para preguntas, para la sala y para el resto de la ANEL. Así que le paso la palabra a Domenico. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer para mí estar con vosotros. Es mi primera vez en México y en la ANEL también. En realidad, estuve en Miami hace algunos años cuando era de la ANEL. Por allá, el de la MLS, entonces es un poco diferente. Pero es un gran placer para mí estar aquí con nosotros y ahora hablar de la cuestión de la presentación de enfermos, que es un tema muy apasionante de la formación de los analistas de orientación lacaniana. Esta mañana hemos tenido también aquí una presentación de enfermos en la comunidad terapéutica, muy interesante. Quizás volveremos en algunos puntos haciendo algunas referencias a lo que hemos podido escuchar. Como sabéis, la presentación de enfermos es una práctica que no nace como una práctica de psicoanálisis. Se trata de una práctica de formación que tiene su origen en la psiquiatría francesa en particular. Es decir, ya la encontramos en la práctica de los grandes clínicos franceses, en particular Charcot, de Clérambault, autores que fueron la referencia fundamental para la formación de Lacan, ¿no? En particular de Clérambault, Lacan nos dice explícitamente en el ciclo de nuestros antecedentes que se trata de su único maestro en psiquiatría, ¿no? Entonces es muy importante a valorar bien qué es para Lacan esta práctica de presentación de enfermos, práctica a la cual se ha mantenido fiel desde el comienzo hasta el final de su experiencia clínica. Es muy importante esto, ¿no? Hay una continuidad fundamental en Lacan sobre ese punto. Nunca, hasta que ha podido, ha dejado de desarrollar esta experiencia de manera regular, ¿no? Es muy importante para nosotros ir a ver lo que Lacan encontraba de especial en esta práctica y también ponernos la pregunta si la práctica de presentación de enfermos, así como funciona
con Lacan y con todos los que han desarrollado la práctica de presentación de enfermos según la orientación lacaniana. Esta práctica está en continuidad o en discontinuidad respecto a la práctica de presentación de enfermos de la tradición de la psiquiatría clásica. Esta es una pregunta muy importante que creo que hay que desarrollar. Es un punto de investigación importante cuando reflexionamos alrededor de este dispositivo tan peculiar como la presentación de enfermos. Hay que decir esto sobre la presentación de enfermos, que es una práctica que tiene un desarrollo con una larga tradición, pero no se ha escrito mucho sobre el dispositivo de la presentación de enfermos. Es decir, hay una larga práctica, pero no hay una producción bastante larga alrededor de los fundamentos de la presentación de enfermos, ¿no? Lacan mismo invitaba a otros a poder reflexionar más teóricamente sobre esto, ¿no? Sobre esta práctica. Creo que es un punto importante que nos permitirá de empezar un trabajo alrededor de este punto, ¿no? Es decir, cuáles son los fundamentos de la práctica de presentación de enfermos según la orientación psicoanalítica lacaniana, ¿no? Yo diría que hay al mismo tiempo una relación de continuidad y discontinuidad entre la presentación clásica de enfermos, así como lo ha sido desarrollada en la experiencia de la psiquiatría francesa en particular, y lo que hace Lacan en el dispositivo de la presentación de enfermos. ¿En qué sentido hay una continuidad? Hay una continuidad en el sentido que, efectivamente, la estructura fundamental del dispositivo permanece con algunos elementos invariantes, ¿no? Que encontramos ya en la versión clásica de la presentación de enfermos. Y hay un encuentro fundamental entre un paciente, ¿no? Y un practicante, ¿no? Que se encuentran por primera vez. Y entonces hay esta pareja particular, ¿no? Es una pareja particular. Un practicante, un clínico, y un paciente que se encuentran por primera vez. Esto me parece un aspecto fundamental. Es decir, se trata de una práctica que pone en el corazón de su funcionamiento al uso del encuentro, ¿no? Esto me parece importante. El otro aspecto es que se trata de un encuentro que se produce delante del público. Es un público de personas que se forman a la práctica clínica, ¿no? Que escuchan silenciosamente lo que se produce en el diálogo, podemos decir, entre el paciente y el entrevistador, ¿no? Estos tres factores permanecen, ¿no? Sea en la estructura clásica de la presentación de enfermos, la estructura de la psiquiatría clásica de Charcot, Mirabeau y otros, sea en la versión de la interpretación del dispositivo actuado por Lacan. Pero al mismo tiempo hay que hacer Te voy a interrumpir un segundo, porque no te están escuchando bien en la neta. Necesitamos que por favor apoyes el micrófono y hables. Pero tengo que respetar. Te da mucho... No. Te escucharon ustedes. Pero hay retorno, porque les hace retorno a eso. Entonces, si puedes hablar como en la ONU. Puedo continuar del punto donde llegamos. De acuerdo. Bueno, estaba diciendo, hay algunos elementos que se presentan de forma parecida en la estructura de la presentación de enfermos. Hay el encuentro entre el entrevistador y el paciente, y hay un público que asiste a este encuentro,
que está público compuesto de traficantes, ¿no?, de clínicos, que escuchan lo que se está produciendo en este encuentro para poder entender lo que está en el corazón, ¿no?, del problema que el paciente ha sufrido, ¿no?, en su experiencia clínica. Al mismo tiempo hay que decir que hay algunos aspectos de diferencia, es decir, aspectos de diferencia que pertenecen a la diferente finalidad de los dos dispositivos, de la interpretación diferente de estos dispositivos de la presentación de enfermos. Claramente, en la manera de interpretar este dispositivo en la psiquiatría clásica, hay, por lo menos podemos decir, una exigencia de transmisión alrededor del saber psiquiátrico. Es decir, el entrevistador está en la posición de alguien que detiene el saber y su relación con el paciente está condicionada por esta posición previa. Es decir, ¿no?, lo que se trata de mostrar a la audiencia es cómo poder llegar, por ejemplo, a producir un diagnóstico psiquiátrico, intentando mostrar en la entrevista, ¿no?, los aspectos del paciente que más bien pueden ser reconducidos a un diagnóstico de la psiquiatría. Hay también otro aspecto particular en la experiencia clásica de la presentación de enfermos. Es decir, hay momentos donde se mezclan el momento del diálogo y la relación con la audiencia. Hay momentos donde el maestro entrevistador entra en relación con la audiencia, mientras está actuando la entrevista con el paciente. Esto claramente se ve en una finalización de tipo didáctico, ¿no?, de tipo didáctico, es decir, para permitir una transmisión más adecuada de los conceptos de la clínica, por ejemplo, de la psicopatología, a la audiencia, mientras se está actuando la entrevista. Todo esto con Lacan encuentra un corte, podemos decir. Hay algo que cambia, ¿no? Aparentemente todo se queda parecido. En realidad, si se leen, por ejemplo, las presentaciones de enfermos de Lacan, se ve que hay algo diferente que empieza a construirse. Como ha dicho muy bien una colega nuestra de la EOL, Laura Balcarce, que ha escrito un libro formidable sobre la enseñanza de las presentaciones de enfermos en Lacan. En realidad, lo que Lacan actúa es una subversión del dispositivo de la presentación de enfermos, ¿no? Aparentemente mantiene la misma estructura, pero introduce movimientos en la manera de actuar en la presentación que cambian el dispositivo. Es muy importante ir a ver dónde podemos ubicar estos cambios, ¿sí? Un primer cambio importante es el corte decidido entre el momento del diálogo con el paciente y el momento de la discusión con la audiencia, ¿no? Hay como un corte que Lacan introduce de manera radical, ¿no?, como para distinguir dos tiempos lógicos. Hay el tiempo del encuentro con el paciente y hay el tiempo de elaboración alrededor de este encuentro que se produce en el diálogo entre el entrevistador y la audiencia. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Este punto se clarifica de manera neta, clara, ¿no? Otro aspecto fundamental es, podemos decir, la posición que el entrevistador realiza, ¿no?,
en relación con el paciente a partir de la manera que pone en juego Lacan en la presentación de los enfermos. Es una modalidad diferente que introduce como una subversión, efectivamente. ¿Por qué? Porque se ve muy bien en la manera de actuar en la presentación de enfermos, como en Lacan, el saber en juego no está fundamentalmente por el lado del entrevistador. El saber fundamental, lo que interesa la presentación de enfermos, así como Lacan la reinventa, está por el lado del paciente, ¿no? Está por el lado del paciente. Y todo el funcionamiento de la entrevista actúa en la dirección de permitir al paciente, al discurso del paciente, de poder poner en juego los elementos más singulares que han jugado un papel decisivo en su historia clínica, ¿no? ¿Cómo podemos decir esto de otra manera? Podemos decirlo quizás así, que hay como un desplazamiento de la posición del paciente desde una posición más de objeto hasta una posición de sujeto. Esto me parece fundamental. En la psiquiatría clásica, fundamentalmente, el paciente está más en una posición de objeto que hay que encontrar la manera de reconducir a una categoría psicopatológica, ¿no? Aunque con toda la finura que los grandes maestros de la psiquiatría clásica tenían, ¿no? Y respecto a los cuales el respeto de Lacan siempre ha sido muy importante, muy claro, ¿no? Pero la manera de actuar de Lacan introduce verdaderamente un cambio, es decir, el paciente se desplaza de la posición de objeto de la psicopatología, ¿no? Hasta la posición de sujeto de una enunciación singular, ¿sí? Objeto de una enunciación singular que hay que producir en la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de la entrevista, esta singularidad de la enunciación es una apuesta. No sabemos nada, ¿eh? Y precisamente el hecho de que la presentación de enfermos se produzca sin conocer, sin que el entrevistador y el paciente se conozcan, introduce un elemento que radicaliza la cuestión, ¿no? Es decir, en la interpretación que Lacan da de la cuestión, este encuentro introduce de verdad algo que podemos decir interesa mucho al psicoanalista en formación en particular, porque presentifica en esta práctica lo que está en el corazón de la práctica analítica como tal, es decir, la dimensión del encuentro, como dimensión donde lo más importante que está en juego es verdaderamente el hecho que estamos delante a algo que no puede ser reconducido a una regla, a un automatón, a algo que podemos ya previamente decidir. Estamos delante en el encuentro que se produce en la presentación de enfermos, así como Lacan la interpreta, con un encuentro caracterizado para una dimensión de aleatoriedad, de Tuchel, ¿no? Si tomamos la doble categorización de Lacan, del seminario 11, que Lacan toma desde la física de Aristóteles, de la psyché del automatón, podemos decir que la atención, lo que interesa más a Lacan es la dimensión de la psyché que está en juego en el encuentro. Es la dimensión del imprevisible, ¿no? De la singularidad, ¿no? Y esto lo vemos también en la presentación de enfermos, ¿no? Así como lo vemos
en la práctica analítica cuando encontramos el paciente en la sesión, ¿no? Este es un punto muy importante que ya encontramos en Freud y que Lacan radicaliza en su manera de conceptualizar el psicoanálisis, ¿no? La práctica analítica. Freud ya decía que la buena postura del psicoanalista sería en cada sesión encontrar el paciente, el analizante, cada vez como si fuera la primera vez, ¿no? Es una invitación de Freud a poner de lado todo el saber que ya tenemos, ¿no? Para hacer de manera que el encuentro sea verdaderamente un encuentro con algo imprevisible, ¿no? Con una dimensión de chique, de encuentro, ¿no? Lacan radicaliza esta indicación de Freud en su manera de conceptualizar la estructura de la sesión, ¿no? Porque también con las modificaciones que introduce en la manera de estructurar la sesión analítica, por ejemplo, a través de la modificación del tiempo de la sesión, acelera la dimensión de truque de la sesión, ¿no? Que es lo que más le interesa, es decir, hacer de cada sesión un acontecimiento. Esto le interesa más a Lacan, ¿no? Reducir la dimensión de la repetición y hacer de manera que el corazón de la experiencia clínica sea la dimensión del acontecimiento imprevisto. Esto me parece un punto muy importante. Bien, volviendo a la cuestión de la presentación de enfermos, así como Lacan la introduce, podemos decir que el elemento más importante de subversión que Lacan introduce es precisamente en este punto. Es decir, Lacan desplaza el saber por el lado del sujeto que el paciente encarna, ¿no? Y esto implica también una cierta colocación del entrevistador. Es decir, el entrevistador no está en la posición de lo que detiene el saber, está más en una posición de no saber, en el sentido que Lacan da a esta expresión, que no quiere decir no saber nada, quiere decir un cierto ejercicio de lo que Lacan llama la docta ignorancia, que es la condición que permite en el encuentro con un paciente, de permitir al sujeto que está en el paciente de poder tomar la palabra, ¿no? Esta operación de tomar la palabra por el lado del paciente es posible solo si encuentra por el lado del entrevistador precisamente esta posición, por un lado vacía de saber, por el otro lado animada por una demanda, ¿no? Por una demanda vacía en un cierto sentido, ¿no? Es decir, es una demanda que empuja a permitir al sujeto de tomar la palabra. Esto es lo específico, la subversión específica del movimiento de la entrevista entre el entrevistador y el paciente, que Lacan introduce de manera muy especial, subvirtiendo de hecho el dispositivo de la presentación de enfermos respecto a la tradición psiquiátrica de su origen, ¿no? De su proveniencia, ¿no? Y esto es un punto muy importante porque nos dice algo de específico alrededor de esta subversión. Es decir, Lacan introduce en el dispositivo de la presentación de enfermos un factor estrictamente analítico. Este es el punto fundamental, ¿no? Como subraya también en su libro Laura Valcarce, hay una introducción de la función del deseo del analista en la posición del entrevistador. Este me parece uno de los puntos de subversión más radicales que Lacan actúa en su manera de practicar la presentación de enfermos. ¿Y qué quiere decir introducir la función del deseo del analista en el lugar del entrevistador? Quiere decir precisamente
que la posición del entrevistador es una posición, por un lado, vacía de saber, por el otro lado, animada por una pregunta, ¿no?, que tiene como única finalización permitir al sujeto que está en el paciente de poder decir, bien decir, lo que está en el corazón de su cuestión subjetiva, de su cuestión subjetiva, ¿no? Y esto es verdaderamente un punto clave que es importante valorar para entender la importancia que tiene la presentación de enfermos en la perspectiva de la orientación lacaniana, ¿no? Porque esto le da efectivamente una caracterización única, no reconducible a la posición y a la modalidad de funcionamiento de la presentación de enfermos de la psiquiatría clásica. Es muy importante esclarecer esta diferencia, porque si nosotros tomamos en cuenta esta diferencia, todas ciertas críticas que se producen alrededor de la presentación de enfermos se muestran críticas que no tienen en cuenta de esta subversión que Lacan introduce en la manera que inventa de practicarla, ¿no? ¿Cuáles son las críticas que de manera prejudicial intervienen respecto a la presentación de enfermos? Fundamentalmente son críticas que sostienen la tesis que en la presentación de enfermos se practicaría un ejercicio de instrumentalización del paciente, ¿no? Que el paciente viene tomado como un objeto de investigación de clínicos, ¿no?, que utilizan esta posición de objeto para desarrollar sus discursos alrededor de la clínica. Ahora, si esto puede ser un discurso que puede valer para la manera clásica de entender la presentación de enfermos, la subversión lacaniana no permite este tipo de crítica, porque efectivamente la presentación de enfermos lacaniana, de orientación lacaniana, apunta a la subjetividad, a la singularidad del paciente. No apunta a la clasificación psicopatológica de su posición. Es algo muy diferente, no apunta a lo universal de la clasificación, apunta más a lo que es irreductible a cualquier clasificación. Esto me parece muy importante. Esto no quiere decir que no utilizamos las categorías de la nosografía, pero esta referencia a la nosografía para nosotros no es lo fundamental. Para nosotros lo fundamental es efectivamente la referencia a la singularidad de la posición subjetiva. Es lo que intentamos esclarecer cuando entramos en la fase 2 de la presentación de enfermos, ¿no? Es decir, en el tiempo del diálogo después de la entrevista entre el entrevistador y la audiencia, ¿no? Donde ahí todo el trabajo que se hace es, a partir del texto de la entrevista, a valorar los puntos de singularidad más peculiares del sujeto que el entrevistador ha encontrado, ¿no? Y esto nos introduce a un campo de experiencia y de reflexión clínica muy peculiar, que es el propio del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Que pueda ser valorado en este tiempo de la discusión, podemos decir. Todo lo que nos muestra el sujeto en sus aspectos, sus rasgos de singularidad más irreductibles a una categorización universal, ¿no? Por ejemplo, su relación con la palabra, ¿no?
cómo funciona la relación de este sujeto con su palabra y con la palabra del otro, ¿no? Es evidente que cuando nos planteamos la cuestión en estos términos, nos ubicamos más allá de una reconducción nosográfica, una categoría del saber psiquiátrico. Entramos precisamente en un nivel de discusión que pertenece específicamente al discurso analítico, ¿no? Y la singularidad del sujeto, ¿no? Por ejemplo, esta mañana hemos podido escuchar esta mujer en la presentación de enfermos en la comunidad terapéutica y muy pronto nos hemos encontrado delante algunos aspectos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, que era un sujeto que era animado por una metonimia de la palabra, no paraba de hablar, faltaba de lo que hemos llamado un punto de capitón en su discurso, ¿no? En algunos puntos no se entendía bien lo que decía, si lo que estaba diciendo era relativo al sujeto mismo, a la palabra de la madre, a la palabra del otro, no era tan claro todo esto. Pero en el mismo tiempo encontrábamos en este sujeto una cierta precisión respecto a individuar algunas escansiones de su vida. Por ejemplo, las fechas fundamentales. Era una mujer que tenía una memoria sorprendente respecto a los acontecimientos clave de su vida, ¿no? Todos estos aspectos hacen de manera que no sea tan simple la reconstrucción a un diagnóstico psiquiátrico general. Lo que nos interesa más es precisamente ubicar las paradojas de este sujeto, ¿no? También el nivel de soluciones singulares que ha inventado en su vida para encontrar una cierta forma de estabilización, ¿no? Esto me parece muy bien. Por ejemplo, en este caso, se ve muy bien cómo este sujeto atribuye a una serie de cosas que pone en acto en su vida, por ejemplo, un cierto control de todo lo que pasa en su día, de todos los objetos que encuentra, de toda una serie de rituales que pone en juego cada día, ¿no? En todas estas experiencias, este sujeto intenta poner un orden a la confusión fundamental, que está en el corazón de su ser, ¿no? Y se ve muy bien como, por ejemplo, el diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo que le habían hecho los psiquiatras ha sido algo que ella ha tomado como una manera para nombrar precisamente esta solución que ha encontrado en su vida, que le permite dar una cierta ubicación que pone un punto de límite a la metonía infinita que caracteriza su modalidad de ser, ¿no? Entonces, hago este ejemplo para decir que lo que interesa más en la presentación de enfermos desde la perspectiva del psicoanálisis lacaniano en particular, es precisamente poder aislar en el discurso del paciente los puntos de singularidad más importantes que caracterizan la posición de un sujeto, ¿no? También su modalidad de goce, ¿no? Que se repite y que se mantiene siempre igual, más allá de los periodos de la vida que este sujeto está atravesando. Por ejemplo, en este caso de esta mañana, se veía muy bien que para este sujeto, cada vez que se trataba de concluir algo, él se encontraba con una imposibilidad a concluir. Cada vez que se trataba de dar un cierre simbólico, momentos clave de la vida, la licenciatura, la cuestión de la relación con el marido, ¿no? Algunos puntos clave de la vida, cada vez ocurría algo que no le permitía un anudamiento, ¿no? Y todo esto
la empujaba en una condición de dificultad donde su metonimia empezaba acentuándose. Entonces, esto para decir que lo que es más interesante para nosotros, más formativo, más productor de efectos de formación, es precisamente esta orientación hacia lo real singular del discurso del sujeto que encontramos en la entrevista, ¿no? Es hacer surgir esta dimensión de singularidad de su discurso, ¿no? Esto efectivamente es algo que es del orden también para el entrevistador, así como para la audiencia, de algo que es del orden de la producción de efectos de formación, entendidos en el sentido analítico del término, ¿no? Hace algunos años, me acuerdo en 2002, en Bruselas, tuvo un congreso de la ANP que se intitulaba Efectos de formación en la experiencia psicoanalítica, ¿no? Con este título se entendía precisamente ubicar este nivel de la formación, es decir, una formación que pertenece al encuentro del sujeto con algo de lo real, ¿no? Por ejemplo, un aspecto importante en la formación que pertenece a la experiencia de muchos clínicos que se acercan al psicoanálisis es el encuentro con la psicosis, ¿no? El encuentro con la dimensión real de la psicosis, como algo sorprendente, siempre enigmático, ¿no? El primer encuentro con la psicosis, que para muchos clínicos ha sido el factor que ha empujado hacia el análisis, hacia empezar el análisis, hacia producir en el recorrido del análisis la mutación en la economía del deseo que Lacan nombra cuando habla del deseo del analista, ¿no? Y Lacan tiene una sensibilidad muy fuerte en este punto, sobre todo respecto a la cuestión de la psicosis, cuando se ve muy bien que en las entrevistas apunta a poner de relieve el punto de certeza que está en juego en el sujeto psicótico, ¿no? Miller lo subraya en un escrito que ha producido alrededor de la enseñanza de la presentación de enfermos de Lacan, cuando dice que para Lacan buscar la certeza es un elemento fundamental en la clínica de la psicosis, ¿no? Buscar precisamente el punto axiomático respecto a lo cual el psicótico no tiene ninguna duda, ¿no? Este es un punto nodal, ¿no? Un punto esencial de nuestra orientación. Yo diría no solo con la psicosis, ¿no? Porque en la presentación de enfermos puede ocurrir de encontrar sujetos que no son psicóticos, pero también la última enseñanza de Lacan nos permite sensibilizarnos también respecto al campo de la neurosis alrededor de una dimensión que también presenta una cara de certeza, podemos decir, que es la dimensión del gozo, de lo real del gozo, ¿no? Es claro que el sujeto neurótico es un sujeto dividido, pero cuando apuntamos a lo real del gozo encontramos también algo que es del orden de una cierta solidez, podemos decir, ¿no? Y acá nos invita a orientarnos a partir de este punto fundamental, es decir, a partir de lo real del goce que está en el corazón del sujeto, ¿no? Que encontramos. Y en este sentido la presentación de enfermos efectivamente es un dispositivo muy precioso porque nos permite, ¿no?, asistir a una modalidad de interlocución que apunta precisamente en esta dirección. Esto gracias al efecto de subversión que Lacan introduce en la posición del entrevistador y del paciente. Es decir, el paciente está en la posición de sujeto, podemos decir,
el entrevistador está más en la posición de alguien que empuja al sujeto para que pueda decir bien lo que más está en el corazón de su problema, de su dificultad. En este sentido podemos decir que está más en posición de objeto que en posición de sujeto el entrevistador, ¿no? Y en este sentido podemos decir que la subversión que Lacan introduce hace funcionar la presentación de enfermos más a partir de la lógica del discurso del analista que a partir de la lógica del discurso universitario, por ejemplo, ¿no? Como pasaba en la psiquiatría clásica, ¿no? Donde había el saber de la tradición psiquiátrica encarnado para el gran clínico, ¿no? Que apuntaba a ubicar el paciente en un punto de la nosografía psiquiátrica. ¿De acuerdo? En este sentido, nos encontramos delante a una transformación radical, ¿no? Hay que decir también esto, cuando hablamos de lo que se produce como efecto en este dispositivo, hay también que tener en cuenta la dimensión de los efectos de subjetivación. No solo los efectos de formación, sino también los efectos de subjetivación. Es decir, cuando la presentación de enfermos consigue permitir al paciente de poder poner en juego su dimensión más singular como sujeto, esto produce efectos de subjetivación, sea en sujetos neuróticos, sea en sujetos tóxicos. Y esto se ve en la manera que ellos presentan de responder a lo que el entrevistador muestra, ¿no? Claro, hay que captar estos momentos, ¿no? Hay momentos donde algo de esto se nos presenta en la entrevista misma, ¿no? Y hay momentos que pertenecen más a lo que pasa después. Y sobre esto, los que pueden decir algo son los practicantes que trabajan con este paciente, ¿no? Ellos pueden decir algo de los efectos psicológicos. Por ejemplo, hoy en esta presentación que hemos hecho esta mañana se ha visto muy bien que en algunos momentos la relación del sujeto con su palabra ha sido diferente, ¿no? Y ha un poco interrumpido la metonimia de su discurso, ¿no? Y, por ejemplo, un momento ha sido cuando me estaba hablando de algunos lugares de Ciudad de México. Yo contesté que no le conocía porque yo no era de Ciudad de México, ¿no? Y delante de este no saber de mi lado, el sujeto ha tenido como una respuesta efecto sorpresa, ¿no? Que ha interrumpido la metonimia, ¿no? Y ha introducido otra manera de hablar, ¿no? Poniendo más en juego mi posición como una posición un poco enigmática, ¿no? Podemos decir. En este sentido, es muy importante precisamente el momento de la entrevista para lo que había dicho antes, es decir, como una experiencia donde hay que poner una cierta atención a los momentos de sorpresa. Cuando emerge la sorpresa en el discurso del paciente, ¿no? Cuando se introduce algo nuevo, ¿no? Que se presenta de manera diferente respecto a lo que es del orden de la repetición en su discurso, ¿no? Esto para nosotros es muy importante, porque nos ofrece elementos que pueden también tener un efecto de orientación respecto a la práctica, sobre todo para los que continúan viendo el paciente, pero yo diría para todos respecto a la manera que cada uno tiene de relacionarse a los pacientes que encuentra en su práctica clínica, ¿no? Bien, no sé si hablé demasiado. Podemos abrir las preguntas. Sí. Bueno. Sí.
Yo quería, a ver, ¿tengo que acercar esto? ¿Este nada más? Ah, bueno, no, quería comenzar por resaltar justamente 3 palabras que mencionaste, encuentro, efecto y acontecimiento, que no son sin una, vamos a decir, sin una posición determinada de quien, de quien conduce la entrevista, ¿no? Como marcabas muy bien la diferencia entre la orientación lacaniana y lo que es una entrevista llevada a cabo psiquiátricamente. En este punto me parece que se ubica muy bien lo que serían los aspectos de subjetivación y los aspectos de formación en cada uno de los participantes, y por ejemplo en la paciente de hoy, retomando esto que planteabas recién, me parece que quedó muy claro cómo alguien que viene más en posición de objeto de la ciencia, que hacía parte de un protocolo de investigación donde su cuerpo en tanto organismo había sido intervenido, ¿no?, por una cirugía y demás respecto a este trastorno el cual ella había sido diagnosticada. En el momento de la entrevista de hoy, en la presentación de enfermo, justamente surge algo absolutamente diferente, que por supuesto para la ciencia es del orden, podríamos decir, del desecho, eso no importa para un protocolo de investigación, pero sí en el marco de una entrevista justamente llevada a cabo por el deseo del analista, surgen efectos de subjetivación donde veíamos que ciertos significantes de la vida de esta mujer habían sido fundamentales, ¿no? Y podía explicar justamente esas marcas en su existencia, ¿no? Entonces digo, me parecía como un buen ejemplo de una apuesta ética respecto de a dónde conduce una entrevista de presentación de enfermos llevada por la parte de nuestra orientación, a diferencia de una entrevista psiquiátrica o del tratamiento de ese organismo y no de un cuerpo, tal cual lo podríamos concebir nosotros, ¿no? Quería empezar por ahí respecto de la obtención de otro saber, ¿no? No es el saber de la ciencia, no es el saber de la estadística del protocolo, sino de ese otro saber que se pone en acto para el entrevistador, pero por supuesto también para el paciente, que puede empezar a subjetivar algo, ¿no? Quería empezar por ahí. Abrimos las preguntas para la sala y para Ana María, si hay alguien que quiere introducir alguna pregunta, nos vas comentando por el... ¿Alguien quiere hacer una pregunta, intervenir? Luis, Liliana, Berger. Bueno, me parecía también importante ubicar la cuestión de la audiencia analizante, ¿no? Porque los efectos de formación también se dan en la medida en que la audiencia, cada uno, subjetiva o captura el impacto del encuentro con la psicosis en esa entrevista y de qué manera, de alguna manera, interroga su propia cuestión. Esto me parecía muy importante también agregar. Bien. Bueno. Sí, si quieres, pues tomar algo y vamos tomando 6 intervenciones. Después ya no te... Eso es suficiente. Sí, respecto a la primera cuestión que me ha puesto Marcela, me parece que el caso que hemos encontrado esta mañana es un ejemplo perfecto de lo que Lacan nos dice cuando nos dice que el psicoanálisis trata lo que la ciencia forclúe, precisamente, ¿no? Esta paciente con toda esta experiencia de protocolos, de intervenciones medicales, de exámenes continuos, es perfectamente un sujeto del discurso de la ciencia, ¿no? Reducido precisamente en posición de objeto de la ciencia misma. Pero lo que se produce en la entrevista es precisamente que lo que ha sido forcluido en el discurso de la ciencia vuelve a presentarse en un dispositivo de palabra caracterizado de la subversión que Lacan opera.
La ciencia trata el cerebro. Sí, Eso era la... exactamente, ¿no? Esto me permite volver a un congreso que haremos en Europa el próximo año, congreso de People, congreso de la Eurofederación, que tengo el honor de presidir, que tiene como título El inconsciente y el cerebro, nada en común. Es decir, que es del orden de la inconmensurabilidad la relación entre estos dos niveles de discurso, ¿no? No hay comparación, son inconmensurables, y se ve muy bien que cuando al sujeto nosotros volvemos la palabra que le ha sido quitada, el sujeto responde, ¿no? E introduce algo que no puede encontrar su lugar en el tratamiento que está haciendo en los dispositivos de ciencia, ¿no? Esto me parece muy importante, ¿no? Respecto a la otra pregunta, muy importante, de la audiencia como audiencia analizante, es verdad, en un escrito de Miller sobre la presentación de enfermos, Miller compara la audiencia a un coro griego. El coro griego de la tragedia, ¿no? No es en la posición de un público que observa de manera distanciada, ¿no? El coro participa a la tragedia, ¿no? Está en el mismo movimiento de discurso, podemos decir, ¿no? Parece en este sentido a la tragedia griega, no en su forma más moderna, sino en su forma que encontramos en Esquilo y en Sófocles en particular, ¿no? Ya con Eurípide hay una cierta distanciación entre el público, el coro y lo que pasa en las escenas de la tragedia misma, ¿no? Y podemos decir que cuando funciona la presentación de enfermos en la modalidad que Lacan ha reinventado, ¿no? La audiencia funciona como un coro griego, un coro silencioso, ¿no? En el primer tiempo, es decir, un coro que en un cierto sentido pone en juego su silencio para dar el máximo relieve a la palabra que entra en juego en la entrevista, ¿no? Y en el segundo tiempo, la audiencia pone en juego un trabajo analizante, ¿no? Y el entrevistador mismo entra en el dispositivo de la audiencia, no está en una posición de saber particular, ¿no? Empieza una dialéctica de discurso analizante alrededor de la singularidad del caso, ¿no? Y esto me parece muy importante. Hay también este desplazamiento del entrevistador desde la posición que ocupa en la entrevista hasta la posición que ocupa en el debate. Hay un desplazamiento, no está en la misma posición para nada, ¿no? Y esto es muy, muy interesante como movimiento, ¿no? Eso me parece importante decirlo. Aquí hay una pregunta de Ana. Es como decir en el segundo tiempo que somos todos analizantes, ¿no? Es sobre esto mismo, Doménico, el coro, la presencia, el silencio, que juega con un valor fundamental, luego la participación en el debate. Yo querría alguna palabra sobre la mirada, la relación del público, especialmente, y el entrevistado. Es particular porque lo que pasa y lo que muchas veces se dice de la presentación de enfermos es que respecto al público, cuando la presentación se desarrolla, en la mayoría de los casos, se crea como una especie de aislamiento entre el entrevistador y el paciente que habla, y de verdad la audiencia se queda un poco a côté, ¿no?
Puede ser un problema imaginario al comienzo, ¿no? De hablar delante de... Pero cuando empieza la entrevista en esta modalidad, ¿no? Se crea un circuito de palabras que pone efectivamente la audiencia al lado, ¿no? Esto me parece muy importante. Entonces, lo más importante se juega en la dialéctica entre el entrevistador y el sujeto, ¿no? Aunque sabemos que está una audiencia, ¿no? Se sabe que está una audiencia, pero la audiencia está en esta posición como entre paréntesis, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Y eso me parece muy importante. En este sentido, el lado de la mirada de la audiencia como factor perturbador en una presentación de enfermos así orientada no entra en juego de manera fuerte. Cuando la presentación funciona, ¿no? Se pone bastante al lado esta dimensión. Tendría que ver con, no sé si se escucha, pero... En este sentido, esta es una diferencia entre la presentación de enfermos psiquiátrica, que se funda sobre una clínica de la mirada, y la presentación de enfermos analítica, que se funda fundamentalmente sobre la escucha de la palabra, ¿no? Hay en este nivel un corte importante. Claro, pero eso me parece que, volviendo a lo que planteabas antes, se sale de la dimensión de la observación, o uno podría pensar en la satisfacción obscena, ¿no? De un auditorio que mira, hay una entrevista y quedan... No, más bien, pero me parece que tiene que ver, bueno, por un lado, por supuesto, con la condición analizante, de este coro, como nos llama muy bien, y también, por supuesto, no sin la posición del entrevistador, que justamente localiza muy bien cuál es el punto que tiene que volverse agalmático. Claro. Podemos pensar, no es el hecho de ir a observar o quedarse enganchado en la cosa más imaginaria de observación, sino más bien justamente poder localizar esos puntos que después van a surgir en la conversación. Claro, claro. ¿No? Eso me parece un punto importante. Decía Marcela, agalmáticos de la presentación son los significantes que presentan un rasgo de singularidad y que el entrevistador pone de relieve, ¿no? Pone en evidencia, ¿no? Pero haciendo una operación ¿cómo podemos decir? De atención respetuosa del discurso del sujeto, ¿no? No inventa algo, saca del discurso del sujeto, extrae los significantes que más introducen a una dimensión de singularidad, sea para el hecho que el paciente le da una importancia especial, sea para un rasgo raro que contiene, sea para una utilización fuera de lo común de ciertas palabras, ¿no? Esta operación de puesta en relieve de algunos significantes que vienen reintroducidos en la conversación, en la entrevista, devienen los puntos focales de la entrevista misma, ¿no? En este sentido hay una orientación de la escucha, de lo que pasa en la entrevista, sobre estos puntos de singularidad, de densidad, ¿no? Que el paciente presenta en su discurso, ¿no? Y que empiezan a devenir los puntos de orbitación del discurso mismo, ¿no? Y que luego, en el tiempo 2, cuando se empieza el debate, son los puntos que también para la audiencia devienen puntos enigmáticos, puntos agalmáticos, ¿no? Alrededor de los cuales se desarrolla el trabajo analizante de la audiencia, ¿no? Para intentar construir un poco el caso, ¿no? En su singularidad. Bueno, tenemos una intervención, Eduardo. Bueno, una pregunta, sí. Una y después una de la NET. Bueno, si te querés acercar, si no nos escucharán. Así bien. Ya. Cuando comienza
el encuentro fundamental entre un paciente y un practicante que se realiza por primera vez en la exposición interna. Quisiera ver si nos puede decir algo acerca de la transferencia. Sí, es un punto clave. Yo creo que la dimensión de la transferencia, podemos decir, en cierto sentido, precisamente se puede producir alrededor de estos significantes enigmáticos que nosotros podemos en la entrevista poner en evidencia, ¿no? La transferencia no es tanto, como sabemos, una cierta orientación pasional hacia el terapeuta o en este caso el entrevistador. Es más el surgir alrededor de algunos puntos del discurso de algo enigmático. Esta es la base de la transferencia. Por la puesta del primer encuentro. Es la apuesta del primer encuentro, que salga algo de este encuentro, ¿no? Que introduzca en el discurso algo nuevo, algo inédito, ¿no? Algo imprevisible, algo agalmático, ¿no? Que permita, por un lado, al paciente de poder decir algo que nunca ha dicho, por ejemplo, respecto a su posición, ¿no? Pauta del acontecimiento. La pauta del acontecimiento. Sí. Esta es la dimensión de acontecimiento, es un acontecimiento de palabra, lo que puede pasar, ¿no? En esta dimensión fundamentalmente. El acontecimiento de palabra es la introducción en el discurso de un sujeto de algo nuevo, que nunca ha podido decir de esta manera en su experiencia previa. Y esto siempre es una apuesta, no pasa. Aunque es raro que en una presentación de enfermos el trabajo que se hace, también con la audiencia, no permita introducir un enfoque sobre la singularidad del paciente. Esto pasa siempre, yo diría. Hay dos preguntas de la niña. Sí. No no se se oye. escucha. No se escucha. No. Hola. Ahora sí. Hola. Bueno, es Clara Ullín. Es Domenico. Realmente muy interesante esta transmisión y quisiera pedirte dar una vuelta más sobre el tema de la subversión del dispositivo, presentación como subversión, no solamente en términos de cómo se subvierte el discurso universitario, psiquiátrico, universal al discurso analítico y de lo singular, sino en términos de algo que nombraste ahora de formación, que señalabas, ¿nos escuchas? Sí, de acuerdo, sí. A ver, ahora se escucha mejor, me estoy cambiando de lugar. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora Ok. sí. Bueno, perfecto. Ya que me interesaba, si era posible, nos dieras una vuelta más sobre lo que llamaste en relación al dispositivo en términos de subversión. Pero me interesaba el punto únicamente de la subversión como un efecto de formación, que llamaste todos en posición analizante. Creo que es algo que venimos trabajando en la escuela para pensar un poco la posición misma del miembro. Y me parece muy enseñante, ¿no? En esto que transmites, cómo efectivamente como un dispositivo nos ubica en ese lugar. Entonces te agradecería mucho si nos das de pronto otra vuelta con esto. Yo diría esto, que si tenemos que pensar al efecto de formación en psicoanálisis, creo que se podría decir que hay efectos de formación cuando hay subversión. Hay subversión de la posición del sujeto. Es la condición analítica de un efecto de formación. Esto es lo propio del psicoanálisis, ¿no?
hay otra manera de entender los efectos de formación. Por ejemplo, en una perspectiva más pedagógica, el efecto de formación coincide con un cierto acercamiento a un ideal. Cuanto más me acerco a un ideal, de bien hacer, por ejemplo, tanto más experimento efectos de formación. Esto no vale para el discurso analítico. Es decir, el analista encuentra efectos de formación verdaderos solo cuando encuentra un movimiento de subversión de su posición. Lo que nos pasa, por ejemplo, en el análisis cuando salimos de una sesión después de haber encontrado un movimiento de subjetivación que nos ha un poco desestabilizado, ¿no? Cambiando nuestra perspectiva respecto a una creencia que hemos mantenido para toda la vida, ¿no? Este es un efecto de formación, ¿no? Una subversión. En este sentido, creo que esta podría ser una definición analítica del efecto de formación, que no tiene nada que ver con las definiciones pedagógicas del efecto de formación, ¿no? Es un punto donde efectivamente la formación en psicoanálisis muestra su inconmensurabilidad con la formación en otros campos del saber. Esto me parece un punto fundamental. Respecto a la comunidad de los analistas, yo pienso que efectivamente es una comunidad de sujetos que han encontrado una cierta satisfacción en experimentar estos efectos de formación como subversión. Y comparten este singular experiencia también de satisfacción, ¿no? Que no se puede compartir con todo el mundo, ¿no? Lo pueden entender los que han pasado, que están experimentando este mismo recorrido. Aquí la preciosidad de poder pertenecer a un conjunto particular como es el conjunto de los que se analizan, ¿no? Absolutamente, porque es algo bastante raro, ¿no? No es tan común. Muy bien, no sé si... Muchas gracias, sí, muy bien, muchas gracias. Hay otra intervención de Medellín, de José Fernando. Le voy a dar el micrófono. José Fernando. Sí, buenas noches y gracias, Domenico. Te hablo de Medellín. Quiero solicitarte si tienes alguna apreciación sobre algo que vengo reconociendo cada vez más en la práctica de la presentación de enfermos, y es el encuentro de cuerpos, tanto del sujeto entrevistado como del entrevistador, en donde ese encuentro de cuerpos, por ejemplo, del lado del entrevistado, puede requerir ser tratado de una manera particular, por ejemplo, con la mirada, con el tono de voz, con la proximidad, con la distancia, con el tocar el cuerpo del paciente, con el, al contrario, mantener una distancia prudente. Me parece que no hay mucho desarrollo sobre esto y yo lo encuentro como un elemento también importante, incluso tan importante como la palabra misma. Quisiera saber si hay alguna reflexión tuya sobre esto. Gracias. Me parece un punto muy importante esto. Efectivamente, hay que tener en cuenta que el encuentro en la presentación de enfermos, así como el encuentro analítico, es un encuentro de cuerpos entre sí, ¿no? Y esta división de la presencia del encuentro entre cuerpos es algo que no se puede
eliminar en la práctica analítica así como nosotros la entendemos, ¿no? Hoy es una cuestión, hay analistas que piensan, de otras orientaciones que piensan que se pueda practicar un psicoanálisis por internet. No es nuestra orientación, porque tenemos una orientación hacia lo real, y lo real necesita del cuerpo para poderse encarnar, ¿no? En este sentido estoy absolutamente de acuerdo y creo que sería interesante si alguien que tiene experiencia de Domenico, puede escribir, ¿sí? Domenico, ¿me escuchas? Si puedes poner el micrófono fijo porque se escucha mejor, por De favor. acuerdo. ¿Sí? Muchas gracias. Estaba diciendo que sería importante que alguien que tenga una práctica de presentación de internos pueda escribir sobre este punto, porque es de verdad un punto muy importante. Por ejemplo, esta mañana la mujer que he encontrado, evidentemente estaba preparada a este encuentro y estaba con una cierta... esperaba el encuentro y también se había arreglado de una manera particular. Su cuerpo se había preparado al encuentro, ¿no? También en este sentido, la dimensión del cuerpo y de la relación con el cuerpo es fundamental, ¿no? Hablamos de cuerpo hablante, ¿no? Esto quiere decir que no podemos desconectar la palabra del cuerpo donde ésta se encuentra su raíz, podemos decir, ¿no? En este sentido estoy muy de acuerdo sobre este punto, que pasan cosas muy importantes en el contacto con la paciente, en la presentación de enfermos, que pasan a través del cuerpo también. Por ejemplo, la paciente que encontré esta mañana al final quiso que yo le dé un abrazo, ¿no? Y yo le he dado un abrazo, ¿no? Para ella es muy importante esto para decir que hay que tener en cuenta también esta dimensión como una dimensión importante y singular. Es decir, no podemos actuar de la misma manera con cada paciente, ¿no? Hay que encontrar una manera para sintonizarnos con la singularidad del paciente. Ahí había una intervención. Vamos a pasar al frente. Bueno, interesante de hacer como una elaboración y otra acerca de este encuentro, como permite pensar después en algo que no, o sea, que en ese momento no se dio, no se había pensado. Y justamente yo quisiera como un poco pensar acerca de la posición del público, ¿no? Por ahí me encontré un artículo, Sorpresa y vergüenza, resultados terapéuticos de la presentación del enfermo. Y justamente apuntaban a que, digamos que la función del público funciona como que no es ni censura, ¿no? Ni es permisivo, también puede permitir que se puede cuadrar ese goce, ¿no? Y de alguna manera pueda tener una suscripción, ¿no? ¿No? Ajá, se puede suscribir el goce, gracias. Entonces, pues bueno, justamente también apunta, ¿no? Este artículo, que el público no goza con lo que se expone. Y justamente esta paciente, ¿no? Que era, a pesar de que ella decía que había estado con médicos muy eminentes, no había tenido como algún efecto, como cuando se encuentra con el no saber, ¿no? El no saber que tú no sabes a lo mejor que le estabas hablando de una calle u otra. Entonces ahí hizo un efecto
¿no? Donde este público puede reproducir esa falla del saber, ¿no? O ese encuentro, y que le permite a ella preguntarse por el saber de ella misma, ¿no? No de estos médicos y en la posición en la que estaba ella de objeto, votando ella misma como, ¿no? Objeto de la ciencia, pero también los encuentros médicos, también los otros votando de ese saber, ¿no? Gracias. Hay una intervención más Hay una intervención de María Cristina. Sí, buenas noches y muchas gracias, Doménico, por tu trabajo. Quería hablar de algo ligado a la subversión, lo que había preguntado Clara, o que había pedido que le dieras una vuelta más. Me parece que es un punto importante. Nosotros tuvimos una experiencia de presentación de enfermos en una institución para psicóticos en situación de calle. No es una institución psiquiátrica propiamente donde los pacientes estén aislados en salas, como usualmente sucede, sino que es como una casa de campo. Entonces uno se encuentra con ellos, digamos, al ingreso o a la salida. Y se produjo algo muy agalmático, y es que los mismos pacientes demandaban la presentación de enfermos. Cuando salíamos nos preguntaban, y era frecuente, cómo hacer para tener una entrevista de un analista, cosa que nunca sucedería con una presentación de enfermos con un psiquiatra, porque no le sirve al psiquiatra pero no al sujeto que es entrevistado, que es lo que uno sí ve en las presentaciones de enfermos realizadas por un analista, que el paciente se sirve de eso cuando se logra, digamos, extraer un S1 o algo, digamos, que para él es nuevo, como bien decías. Entonces quería hablar de esto porque me parece absolutamente subversivo con relación a la presentación de enfermos psiquiátricos. Muchas gracias. Me parece que son dos cuestiones muy interesantes. La primera pone en juego en otro aspecto de la función del público, ¿no? Es una función que es interesante este punto porque Miller habla en un cierto momento de la posición del público como un tercero, ¿no? en esta relación, y como algo que acerca un poco, ¿no?, este dispositivo a algo del pase, podemos decir, ¿no? En el sentido que necesita esta posición tercera para que algo pueda tener efecto en lo que pasa, ¿no? Porque no se trata de un encuentro simplemente entre dos. Está un tercero, ¿no?, en juego, aunque sea un tercero silencioso, ¿no? Sin este tercero, el efecto importante de la presentación de enfermos probablemente no se produciría, ¿no? Y esto también respecto a la dimensión de un cierto tratamiento del goce en el momento de la presentación. Esto creo que es algo que tenemos que ubicar, ¿no? Otra manera para decir esta dimensión tercera, que subraya también Laura Alcázar en su libro, es la dimensión del leads. También el leads no sería posible sin un tercero. Sin el tercero sería algo de registro del cómico, de lo cómico, algo que pasa entre dos. Aquí no estamos en una dimensión donde se encuentra simplemente dos. Se encuentra dos, pero ya está ubicado el tercero en este dispositivo. Y el paciente lo sabe bien, ¿no? Por esto lo que pasa en el discurso tiene un cierto valor también que tiene en cuenta de esta posición tercera del público, ¿no? Esto me parece muy importante. Respecto a la otra cuestión, esto es muy interesante porque también lo experimentamos esta mañana, ¿no? Cuando nos decía la psicóloga de la comunidad que la paciente, ¿no?, ya quería otra vez participar en la presentación de enfermos y que se enfadó un poco
cuando la última vez eligieron a otra paciente y no a ella para esta experiencia, ¿no? Esto quiere decir que se está introduciendo en esta institución la presentación de enfermos como algo agalmático. Para que esto sea posible, creo que es necesario un cierto movimiento de la transferencia, ¿no? Que en la mayoría de los casos puede pasar si algunos de los trabajadores de la institución tienen un lazo transferencial con la presentación de enfermos así entendida, ¿no? Porque se produce de esta manera como un pasaje de transferencia, ¿no? Y en este sentido estoy de acuerdo. Otro nivel de la subversión es un nivel más político, institucional, que permite a una institución, una vez que se incorpora en su interior esta peste de la presentación de enfermos así entendida, permite un funcionamiento de la institución que la descompleta, ¿no? Esto me parece muy importante. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. No tenemos preguntas por acá. Hay una pregunta aquí y ya vamos a ir cerrando. Tenemos los últimos minutos. Si te quieres acercar, porque si no, no se va a escuchar. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué orientación toma la dirección de la escucha en los oyentes de una presentación de enfermos? En los oyentes. Sí, todos los que pueden oír. Una buena cuestión. Yo diría, fundamentalmente, es una escucha que pone entre paréntesis cualquier prejuicio alrededor de lo que va a decir un sujeto, es decir, que hace un cierto vacío respecto al discurso que va a salir, ¿no? Permitiendo una orientación de la escucha que pueda sintonizarse sobre los puntos de singularidad que van emergiendo. Para que esta operación sea posible, hay efectivamente que poner un poco entre paréntesis cualquier prejuicio respecto a lo que encontramos, ¿no? Esto sea desde el lado del entrevistador, sea desde el lado de la audiencia, ¿no? Es decir, es importante que lo que se va a escuchar mantenga una dimensión agalmática. Esta es la condición para que una audiencia pueda funcionar como una audiencia analizante. Porque de otra manera no funciona como una audiencia analizante, funciona como un público que tiene ya su juicio y lo mantiene, y cuando es así, la presentación de enfermos pierde todo su encanto. No se entra de verdad en este nivel de experiencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿se escucha todavía? Bueno. Te agradecemos muchísimo la intervención, realmente nos pones a pensar muchos temas. Me parece que cerrar este encuentro en tanto acontecimiento con esta palabra de experiencia me parece muy valioso porque nos permite en primera instancia la experiencia analizante, ¿no? Y bueno, me parece que bordea muy bien todos los temas que has trabajado hoy. Bueno, ¿quieres decir algo más? No. Sí, por un lado nos despedimos de la ANEL en su conjunto, que están conectados para la conferencia. Invitamos a todos los presentes aquí en el salón a la conferencia que va a dar mañana a las 12 del mediodía en la UNAM, ¿sí? Así que los esperamos a todos allá, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien. Vale, mejor, sin leer, vale. Los que no se registraron, porfa, conmigo. Los que no se registraron, porfa, conmigo. Ajá. Ajá. Dígamelo. Disfrutar la vida.